persona que está cerca de usted, dígale. Así mismo esta noche damos la bienvenida a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Si hay alguien que esté con nosotros por primera vez esta noche, me gustaría saludarle. Parece que está con nosotros el hermano José Santos Ayala, a ver si está por acá. Queremos bendecirle también, Dios le bendiga, bienvenido. Si hay alguien más por primera vez, quisiera saludarle, Dios le bendiga, bienvenida, Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Qué bueno es Dios, amén. Saludamos también a las personas que nos ven a través del internet, las redes sociales, sean bendecidos, las familias que están fuera del país, que nos ven en diferentes lugares, fuera de nuestras fronteras, reciban bendición donde quiera que estén, amén. Abramos nuestra Biblia, por favor, en esta hora y acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo número 4. Mateo, capítulo número 4 y versículo número 23. El tema que quiero compartirle esta noche es: imitemos a Jesús, o seamos imitadores de Cristo. Es lo mismo, ¿verdad? Seamos imitadores de Cristo. Mateo capítulo 4 y versículo número 23 en adelante dice la bendita palabra de nuestro Dios. Dice el verso 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Padre, te suplicamos esta noche que nos ayudes, dando la revelación, la sabiduría, Señor amado, que solo tu Espíritu Santo nos puede dar, de manera que podamos conocerte más a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Padre amado, que por favor, Señor, seamos este día edificados, perfeccionados por una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, de manera que no quede ningún ángulo descubierto, Señor, para que seamos perfeccionados. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse. Fíjense, hermano, que hay algo que el Señor ponía en mi corazón, y es el hecho de que todos los seres humanos nacimos con la capacidad y con la necesidad de imitar. Fíjense qué tremendo es esto. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad y con la necesidad de imitar. De ahí que el apóstol Pablo dice: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y es tremendo que el que no imita al Señor, o el que no imita a Cristo, el que no imita a alguien que tiene como modelo a Jesús, va a terminar imitando cualquier otra cosa. Es decir, va a terminar imitando un modelo equivocado. La verdad es que todas las personas, cuando usted analiza su estilo de vida, se da cuenta que están imitando a alguien. Y es por eso que usted puede ver, quizás solo mencionarle esto como un preámbulo, pero usted puede ver, por ejemplo, que hay, de repente sale por ahí un famoso y todo el mundo lo empieza a imitar en su vestuario, en su caminado, en su peinado, en todo su estilo de vida. Todos quieren ser como esa persona porque lo toman como un referente para su vida. De ahí que muchos lo que están viviendo no es propio ni tampoco es original, sino que se lo están copiando a alguien más. Así fueron enseñados o así fueron modelados. Algunos jóvenes están viviendo la misma vida de sus padres sin darse cuenta, porque la imitación muchas veces no es voluntaria. La imitación muchas veces se vuelve algo involuntario. Me doy cuenta que hay personas que crecieron en hogares, por ejemplo, donde había alcoholismo, y dijeron: yo nunca voy a ser un alcohólico, pero
pero terminaron imitando lo que dijeron odiar, o terminaron viviendo de la misma manera en que dijeron un día que no iban a vivir, solo que no se dan cuenta. Así como cuando los que manejan, ¿cuántos manejan acá? ¿Cuántos manejan vehículos? Cuando uno maneja se da cuenta que cuando usted va manejando y mira por el espejo retrovisor para hacer una maniobra, usted se da cuenta que el espejo retrovisor tiene algo que se le llama punto muerto, una esquinita por ahí donde usted no alcanza a ver, y la mayoría de accidentes se generan ahí porque usted vio por el espejo, pero hay exactamente un punto donde usted no mira. Y nuestra vida es muy parecida a eso. Hay áreas de nosotros que están dentro de ese punto muerto que todos la ven menos nosotros. Y aunque alguien nos diga que estamos imitando o siguiendo los pasos de alguien, no lo creeríamos. Diríamos, no, ¿cómo vas a creer? Pero sin embargo, nuestra vida demuestra que así es. Y fíjense que lo tremendo es que cuando usted no tiene un modelo correcto que imitar, todo lo que usted haga va a ser equivocado. Por eso, hermano, por eso quiero que comprenda esto. Una de las principales razones por las que Jesucristo viene a la tierra, o por lo que Dios toma forma humana y viene a la tierra, es para que nosotros tuviéramos un modelo que imitar. Porque antes de que Jesús se presentara, el hombre no tenía un modelo. Por eso el Señor Dios en el tiempo del antiguo pacto, el hombre no tenía un modelo porque a Dios nadie lo veía, y el modelo que el hombre tenía era únicamente el modelo de los sacerdotes establecidos por Dios. Pero cuando Dios se hace hombre, cuando Dios toma la forma de hombre, cuando dice la Biblia que se humilla a sí mismo y toma forma de hombre y viene a la tierra nacido de mujer y comienza a caminar en medio de nosotros como ser humano, Él establece un modelo que todo mundo ahora puede seguir. Es decir, a Dios como tal nadie lo ha visto, pero al ver a Jesús, nosotros entendemos que la Biblia dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Significa que Cristo vino para que usted y yo tengamos un modelo que seguir en esta tierra. Por lo tanto, usted no tiene que seguir el modelo de un artista, el modelo de un familiar, el modelo de alguien que en la sociedad es bien aceptado, sino que usted ahora tiene el modelo de Cristo para seguirlo. Y ese es el único modelo que al final funciona, porque todos los demás modelos nos llevan al fracaso, toditos, a excepción de Jesús. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice sed imitadores de mí, si él se hubiera quedado hasta ahí, la cosa no hubiera sido muy buena. Pero él dice, la razón por la que ustedes pueden imitarme es porque yo estoy imitando a Cristo. Entonces los que me imitan a mí, lo imitan a Él. Quiere decir entonces de que el propósito es tener un modelo de vida, un modelo de cómo actuar en esta tierra. Habiéndole dicho eso, entonces habría que ver qué hizo Jesús, a qué se dedicó, cuál fue su estilo de vida, cuáles eran sus pasiones en esta tierra. Y entonces entendí una cosa, entendí que el Señor no vino a la tierra a perder el tiempo. De hecho, Jesús aparece y usted lo mira que desde los 12 años que Él aparece en la Biblia, quizás por primera vez haciendo ya algo trascendente, a los 12 años Él ya está enseñando y ya está dando cátedra en la sinagoga. Fíjense qué tremendo eso. A los 12 años Él está parado, Él está enseñando, la gente está sorprendida por lo que Él está haciendo. Y dicho sea de paso, hermanos, sus padres adoptivos se van de regreso, hermano, y se les olvida que Jesús se queda allá caminando, ¿verdad? Dicen, ¿y Jesús? Y esto es figura de los que dejan a Cristo en la iglesia.
Es figura de aquellos que vienen a la iglesia, pero cuando se van, dejan a Jesús aquí y allá afuera ya no viven como cristianos. Pero eso es aparte. Entonces regresan y entonces afligido le dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y él dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Fíjense qué tremendo eso. Yo creo que el Señor lo que le está diciendo al padre adoptivo es: tú no te has dado cuenta que yo no tengo tiempo para perderlo. Tengo una misión que cumplir y tengo que empezarla ya. Y la misión que yo traigo es realizar los negocios de mi Padre. Entonces el Señor, hermano, nos enseña que el tiempo vale oro. Así que hagan un favorazo y digan conmigo: el tiempo vale oro. De verdad, hermano, que el tiempo es valioso. Y solamente al final de la vida se reconoce esa verdad. Lamentablemente, muchos ahorita no entendemos esa verdad. Hasta el final de la vida estamos pidiendo 1 minuto más, 5 minutos más, 1 año más, 3 meses más. Dame un poquito más, Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo es demasiado valioso. Y entonces entiendo que el Señor se dedica a hacer lo que tiene que hacer. El modelo nuestro es hacer la obra de Dios. Y miren lo que dice el Evangelio que leímos, capítulo 4, verso 23, dice que recorrió Jesús toda Galilea. Lucas dice también, el Evangelio de Lucas dice que Jesucristo iba por las ciudades y por las aldeas, por todo lugar donde el Señor pudiera entrar, Él iba. Y dice que hacía por lo menos 4 cosas, hacía el Señor todos los días de su vida. Miren qué tremendo. El Señor Jesucristo enseñaba la palabra, predicaba el Evangelio, sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados. Miren qué tremendo eso. Donde quiera que él iba, si él encontraba una persona enferma, la sanaba. Si él encontraba la oportunidad, predicaba. Si se metía a la sinagoga, enseñaba. Si encontraba un endemoniado, lo liberaba. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor sabía lo que tenía que hacer. Ahora bien, si ese es el estilo de vida que el Señor vivió, entonces el mensaje para nosotros es que debería de ser también nuestro estilo de vida. Debería de ser la forma en que nosotros decidimos vivir. Ahora, ¿por qué el Señor, hermano, establece como fundamento de este evangelio algo que se llama discipulado? Fíjense qué tremendo esto. El Señor lo seguían multitudes, pero lo imitaban los discípulos. Las multitudes nunca lo imitaron, solo lo siguieron. Ser seguidor de Jesús no significa ser imitador de Cristo. Los únicos que están dispuestos a imitarle son aquellos que están dispuestos, valga la redundancia, a ser discípulos. Porque la palabra discípulo significa alguien que aprende. Entonces mire esto, Jesucristo caminaba por todos lados y las multitudes llegaban. En una oportunidad dice la Biblia que el mismo Señor dijo que la multitud le seguía porque Él les daba de comer. Pero el Evangelio no llegó hasta aquí por las multitudes. El Evangelio llegó hasta aquí por el discipulado, por la gente que copió el estilo de vida de Cristo, por la gente que dijo: si Jesús lo hace, yo lo voy a hacer. Miren qué tremendo esto. Dice que Él iba por toda Galilea, por las aldeas, por las ciudades, predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Y de repente dice que Él empieza a llamar a los discípulos y los manda de 2 en 2 a que hagan lo mismo que Él hacía. ¿Y qué creen que pasó? Los mismos resultados. Regresaron contentos y dijeron a todo lugar que íbamos, dicen, los enfermos sanaban, los demonios se sujetaban. Significa, estamos siguiendo el modelo que Cristo estableció. Ahora, ¿en qué momento cambió la cosa? ¿En qué momento cambió la situación? En el momento que los seguidores de Jesús tomaron la decisión
de vivir un estilo de vida distinto al que el Señor enseñaba. ¿De qué manera? Fíjense bien, resulta que la gente comenzó a buscar las bendiciones de Dios. La gente comenzó a buscar los milagros de Dios. La gente comenzó a congregarse. La gente comenzó a sentarse en una silla. Dicho sea de paso, si usted puede, levántese un poquito y toque la silla donde está sentado. La parte donde está sentado, toque. ¿Sabe qué característica tiene esa silla? Debe estar caliente. Porque la gran mayoría de cristianos entendió que ser cristiano es calentar sillas o calentar bancas. Y sentarse a oír, a ver cómo es servido, a ver cómo es atendido, a ver cómo recibe más y a ver qué Dios hace por mí. Y se le olvidó que ser un discípulo es imitar la vida de Cristo. Y la vida de Cristo consiste en servir a los demás. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Entonces el Señor les estaba diciendo, hermano, tremendas cosas. Les estaba enseñando que la vida, hermano, es corta como para perderla estando sentado. Que la vida es corta como para dejar pasar el tiempo sin hacer nada por el Señor. Que la vida es demasiado corta y cuando venimos a sentir, todo ha pasado. Hoy hablamos con un hermano en un seminario que estamos recibiendo. Hablamos con un hermano que dice, tiene 37 años de estar en el Señor, tiene 73 años de vida. Y oiga esto, dice que hace unos meses de repente comenzó con un gran dolor en la rodilla izquierda. Él vive en Usulután, en los lugares así remotos, y entonces la rodilla la tenía inflamada, la tenía adolorida, y para ir a ganar almas, oiga, para ir a ganar almas y para ir a predicar, tienen que subir lomas y tienen que subir por terrenos escabrosos. Y él por su rodilla ya no podía, 73 años y ya no podía por su rodilla. Y entonces dice que en una oración le dijo, bueno, Señor, así me querés tener, le dijo, sentado sin hacer nada, le dijo. Yo no quiero vivir así. Yo quiero seguir ganando almas. Yo quiero seguir predicando, le dijo. Yo quiero seguir, le dijo, visitando los hogares. Y mire qué tremendo, hermano. Dice que de repente cuando estaba orando, de repente sintió que algo le tronó. ¡Pac! Se le alineó la rodilla. Tremendo. Pero ¿sabe por qué? Porque él no le estaba diciendo, Señor, quítame este dolor porque me quiero ir para la playa. Él estaba diciendo, mire qué tremendo, 73 años. Él no le estaba diciendo, quítame este dolor porque yo, Señor, quiero jugar con mis nietos, lo cual no estaría mal. Pero él estaba diciendo, Señor, yo te quiero servir. Yo quiero seguir ganando almas. Yo quiero seguir orando por los enfermos. Mire qué tremendo, hermano, a los 73 años. Entonces este hombre demuestra que él captó el hecho de que Cristo es su modelo. La iglesia ha perdido su impacto porque cambió el modelo y nos volvimos, hermano, mire, yo quiero que usted agarre este concepto que le voy a dar. En el mundo la gente se pelea por saber cuál es el peor o el mejor sistema que existe. Algunos grandes pensadores, hermano, dicen no, es que el mejor sistema es el capitalismo. Otros dicen no, es que el mejor sistema es el socialismo. No, otros dicen no, el comunismo y un montón de cosas. Y todos terminan en ismo. Pero hermano, en realidad todos esos sistemas tienen algo en común. Todos tienen algo en común: el egoísmo del hombre. El peor sistema del mundo se llama egoísmo y es el sistema que la gente vive. La gente vive para sí misma. La gente vive para ver qué obtiene. La gente vive para ver qué bien saca. La gente vive para disfrutar. La gente vive para
obtener placer únicamente. La gente vive para estar bien. Pero Cristo nos enseña que la vida del cristiano no debe estar basada en algo egocéntrico o en el egoísmo, sino que nuestra vida debe estar basada en el propósito del Evangelio, que es, hermano, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, y a mí me llama la atención, si hablemoslo a nivel nuestro, a nivel del Salvador. El Salvador es el país que más cristianos tiene por kilómetro cuadrado. Es el país de Latinoamérica que más cristianos tiene por kilómetro cuadrado. El país que más cristianos tiene es México. Las últimas encuestas dicen que el país donde más ha avanzado el Evangelio es México. Claro, su extensión territorial era un país casi virgen para el Evangelio, ha crecido tremendamente. Pero nuestro territorio es un país donde la mayoría, hermano, o en su mayoría, la mayoría somos los cristianos evangélicos. Somos 4 millones. Miren, 4 millones en El Salvador. Encuestas de la UCA. 4 millones. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que de los 4 millones, la Biblia sigue diciendo: la mies es mucha y los obreros son pocos. De esos 4 millones, no todos se quieren anotar para servir, porque para servir hay que morir al yo. Para servir hay que morir a lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, y hay que adoptar lo que Dios quiere, lo que Dios piensa y lo que Dios desea. Por eso el Evangelio no ha tenido ese repunte que debería de haber tenido, porque este país, siendo tan pequeño, ya debería haber sido ganado todo para Cristo por el territorio que tiene. Amén. Ahora, Primera de Juan capítulo 3 y verso 8, si me acompañan por favor, quiero leer otra de las pasiones de Jesús. Mire, la pasión, una de las pasiones de Cristo o las pasiones del Señor eran enseñar, predicar, sanar y echar fuera demonios. Esa era una pasión del Señor. Pero Primera de Juan capítulo 3 y verso 8 nos enseña otra de las pasiones del Señor, una de las cosas a las que Él vino a la tierra. Miren lo que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora mire, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mire, hermano, ¿sabe lo que me enseñaba bajo esta perspectiva el Señor? Que una de las diversiones de Jesús, una de las cosas que más a Él le producían gozo, era llegar a los lugares donde el diablo tenía cautiva a la gente y liberarlas. Era llegar donde estaban los enfermos, hermanos, que atravesaban situaciones difíciles, y sanarlos. Para Él era algo, hermano, que quizás como para Él eso era lo que para usted representa comer, pues. Era su comida, así lo dice la Biblia. Era su divierta. Era, hermano, su meta, su propósito. A Él, hermano, miren, es que yo quiero que lo vea así. Véalo así. Es como que si dos equipos que se tienen una gran rivalidad, pero tremenda rivalidad, se enfrentan. No importa, hermano, que uno de los dos equipos haya perdido toda la temporada, pero ese partido que va a jugar contra su rival es debido a muerte, porque es ¿cómo le llaman a eso? El clásico.
Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, que amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece, debería de ser igual. Donde quiera que nosotros llegáramos, si encontramos obras del enemigo, nuestra vivienda debería ser deshacerlas. Usted, es que mire, hermano, cuando usted ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece, usted se va a comportar como Él. Cuando usted mira una persona enferma, arruinada por el enemigo, cuando mira un matrimonio destruyéndose porque el diablo ha metido las manos, cuando usted mira, hermano, un joven destruyendo su vida en las drogas, en el alcohol, en cualquier otra cosa, y usted sabe que ahí está el enemigo destruyendo esa vida, y sobre todo si a usted lo sacaron de ahí, sobre todo si a usted lo sacaron de ahí, y usted sabe que el enemigo está haciendo esa obra, para usted y para mí no debe existir más pasión que deshacer esa obra del diablo. Para nosotros debería de ser, hermano, como nuestro estilo de vida, andar por todos lados, hermano, andar por todas partes deshaciendo las obras que el diablo ha hecho con la gente. Para nosotros debería de ser, incluso ya hasta una vivienda, hermano, andar diciéndole al enemigo que salga de los lugares donde nosotros ponemos nuestros pies. Pero cuando usted se da cuenta, hermano, usted ve que muchos de los cristianos no viven de esa manera. Aún hasta están dispuestos a convivir en medio de las obras del diablo. Hay una de las 7 iglesias a las que Dios le habla y dice: tú que vives en medio donde Satanás tiene el trono, dice. Mire qué tremendo. Estamos a veces conviviendo, hermano, y en lugares donde el enemigo está haciendo de todo, y para nosotros no representa mayor cosa, pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Hermano, donde Cristo llegaba, el diablo tenía que irse. Por eso a mí me impacta mucho, hermano, que cuando el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, se subieron a la barca y a medio camino se levantó la tormenta. Usted ya conoce esa historia. Y entonces el Señor, tranquilo, porque sabe que la palabra era llegar al otro lado, y cuando la palabra ha sido dada, no importa la oposición, tú vas a llegar donde Dios dijo que vas a llegar. Pero Jesucristo sabe que hay oposición por lo que viene. Cuando llegan al otro lado, resulta ser que Él pone los pies sobre la ciudad llamada Gadara, cuando de repente sale corriendo de en medio de los sepulcros un endemoniado, conocido por toda la ciudad. Ya estaban acostumbrados a verlo todos los días ahí. Nadie lo podía atar porque era imposible atarlo, hasta con cadenas, la rompía, se dañaba a sí mismo, estaba fuera de sí, andaba desnudo por todas partes. Y cuando Jesús pone los pies en el lugar, la Biblia dice que ese endemoniado cae postrado delante de Jesucristo, y los demonios comienzan a decir: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Mire qué tremendo, hermano. Quiere decir que donde Jesús pone sus pies, no cabe el diablo. Es decir, donde Él pone sus pies, no puede compartir su espacio con el enemigo. Y ese debería ser nuestro pensamiento. Nosotros deberíamos de decir: bueno, diablo, no cabemos en el mismo espacio. Pero a veces hasta en la casa está conviviendo y no hacemos nada. Nosotros deberíamos rasgarnos las vestiduras en señal de inconformidad y decir: no puede ser. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué haría? ¿Qué haría en nuestro lugar? ¿Qué cree usted que el Señor haría en medio de esas cosas que nosotros toleramos, que nosotros vemos
y no hacemos nada. Por eso, hermano, sabe, yo le voy a poner una misión a usted para que la anote. Usted que escribe, usted que guarda en su corazón, anote esta misión para usted, porque de ahora en adelante uno de sus propósitos va a ser arruinarle la fiesta al diablo donde usted vaya. No, yo no sé si usted lo agarró, hermano, pero uno de sus trabajos tiene que ser arruinarle la fiesta al diablo donde usted llegue. Si el diablo estaba haciendo su agosto, que por cierto ya viene, ¿verdad? El mes de agosto, el diablo estaba haciendo su feria, el diablo estaba haciendo su fiesta, usted se va a parar ahí para decirle: diablo, uno de mis propósitos es arruinarte la fiesta, uno de mis propósitos es ser imitador de Cristo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Es más fácil quedarse quieto, ¿verdad? Yo creo que es más fácil incluso no decir nada, no meterse con nadie, no ganarse problemas. Es más fácil, pero eso no es ser cristiano. Porque el término cristiano se comenzó a usar como una forma de decir que nosotros éramos Cristos en pequeño. Y para ganarnos ese título necesitamos demostrar que caminamos como Él, que pensamos como Él, que amamos lo que Él ama y aborrecemos lo que Él aborrece. Por eso una de las cosas que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante es ser aguafiestas del enemigo. Y a usted y a mí ya nos han dicho aguafiestas, a mí ya me han dicho. Y es verdad, somos aguafiestas. Pero no somos aguafiestas de la fiesta de Dios, somos aguafiestas de la fiesta del otro. Y mire esto, ¿qué significa arruinarle la fiesta al diablo? Número uno, significa arrebatarle las almas que tiene bajo su dominio. Número dos, quitarle territorios. Número tres, deshacer y quebrantar sus maldiciones. Número cuatro, llevar libertad a los que están bajo su influencia. Eso significa tener un cambio de mentalidad. Porque de ahora en adelante, cuando tú veas a alguien que está pasando por una situación que tú sabes que tiene que ver con el enemigo, no te vas a poder quedar callado. Vas a tener que entender que si Jesucristo estuviera en tu lugar, Él haría algo por esa persona. Él le hablaría el plan de salvación. Él le diría cómo hacer para salir de ahí. Yo quiero que piense por un segundo, ¿con cuántas personas usted tiene contacto al día, promedio? ¿Con cuántas personas? Piénselo más o menos. ¿Serán unas 3? Muchísimos más, ¿verdad? Vaya, pero pensemos que alguien, 3 personas en todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, 3 personas. De esas 3 personas diarias, ¿a cuántas les hablamos de Cristo? ¿A cuántas les contamos nuestro testimonio? ¿A cuántas de esas 3 personas, cuántas están atadas por el diablo? ¿Cuántos están pasando problemas? ¿Cuántos sus matrimonios están cayendo? ¿Cuántos sus hijos están perdiendo? ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos? Y, hermano, pensemos un montón de cosas. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué haría Jesús? Bueno, veamos qué haría. Veamos, rapidito. Acompáñenme a Juan, por favor. Juan capítulo 4. Juan 4 y verso 34. Vamos a ir al versículo 34. Dice: Jesús le dijo, o les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Verso 36 dice: y el que siega, ¿qué recibe? Salario. Y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Ahora mírenme acá, ¿qué es lo que está pasando ahí en esa porción? Dice la Biblia que al Señor le era necesario pasar por Samaria, y la Biblia me enseña que judíos y samaritanos no se hablaban entre ellos. Por lo tanto, los judíos evitaban cruzarse con los samaritanos, y peor hermano, que un hombre judío le fuera a hablar a una mujer samaritana. Y dice la Biblia que el Señor llega directamente al pozo de Samaria, se encuentra con una mujer samaritana que está sacando agua, y el Señor le dice: dame de beber. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Que le dice: tú que eres judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Y empieza la plática. Y por último el Señor le dice a esa mujer: sí, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco. Y por poquito y le dice: y yo ya me estás echando el ojo a mí también. Pero oiga esto, en todo eso Jesús dice que iba cansado. Cansado. ¿Cuántos se cansan aquí? A ver. La diferencia es que Jesús, aún cansado, siguió trabajando para el Padre. Y muchos de nosotros, cuando estamos cansados, nos vamos a dormir. Mire esto. Dice que iba cansado por el camino y se sentó. Sus discípulos se fueron a comprar comida, y cuando regresan lo encuentran hablando con la samaritana, y le dicen: Señor, ¿no vas a comer? Aquí está la comida. Y él le dice: no, yo tengo una mejor comida. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Mire qué tremendo. Significa que Jesús sabe que toda obra se empieza y toda obra se termina. Él dice: yo tengo que acabar la obra. En pocas palabras, no es tan importante lo que tú empiezas, sino lo que terminas. Y Jesús dice: para ustedes es más importante comer, para ustedes es más importante llenar su estómago, pero para mí es más importante predicar la palabra, enseñar la palabra, ganar las almas. Y mire qué tremendo lo que pasó. Dice la Biblia que esa mujer salió corriendo, bajó el cántaro, se fue para la ciudad y comenzó a gritarle a todos los hombres y a toda la gente: me he encontrado uno allá que me ha dicho todo lo que yo he vivido. Yo creo que Él es el Cristo. Y sale la gente, hermano, detrás de ella a ver lo que estaba pasando. Y entonces el Señor les habló el Evangelio. Qué tremendo eso. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice: estoy cansado, voy a dormir, a ver tele un rato, a poner los pies para arriba, así que hoy no voy a salir a ganar almas porque estoy cansado? ¿O qué tal si hubiera dicho el Señor: ve, vienen los discípulos con la comida, espérate, ya vengo, y deja a la samaritana ahí, se va a comer y no se la gana? Hubiera habido mucha gente que no hubiera alcanzado a conocer a Jesús. Así hay mucha gente que no conoce a Cristo porque tú no te has levantado para hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Hay muchísima gente a tu alrededor que no sabe ni siquiera lo que está pasando en tu casa, lo que está pasando contigo, lo que Dios está haciendo en tu vida, las cosas que estás viviendo. Hay gente que no lo sabe porque muchos de nosotros hemos preferido callar, porque nos da pena, porque somos cómodos, porque no somos imitadores de Cristo. ¿Qué haría Él? Fíjese qué tremendo es. Una de las cosas que caracteriza o que caracterizó a Jesús es la compasión que Él sentía por las personas que veía, por los enfermos, por la gente que miraba en necesidad. Dice la Biblia: y
teniendo compasión de ellos. Él probó a los discípulos. Fíjese esto. En una ocasión dice la Biblia que vio a la gente que ya tenían 3 días de estar ahí siguiéndolo, no habían comido, y dice que tuvo compasión de ellos. Pero los discípulos, oiga el corazón de los discípulos, que todavía no habían captado el mensaje: Señor, despáchalos, que se vayan a sus casas a comer, ya es tarde. Y Jesús les dijo que los mande a sus casas sin comidas. No, dadles vosotros de comer. Oiga lo que les está enseñando Jesús. Y los discípulos dicen que vayamos y compremos pan para esta gran multitud. Oiga, hermano, ellos estaban viendo el pelo. Y Jesús les estaba diciendo: esta es su responsabilidad, esta es su labor. Para esto los he llamado, para esto les he modelado un estilo de vida, para que comprendan que lo que yo siento, ustedes deben de sentir, que lo que yo miro, ustedes deben de mirar, que lo que yo quiero, eso deben de querer. Hermano, mire qué corazón el de Cristo, y mire qué corazón el de los discípulos. Ellos diciendo: despáchalos, y Jesús diciendo: deben de comer. ¿A cuánta gente nosotros despachamos con hambre? Y no hablo de un plato de comida, hablo del Evangelio. ¿A cuántos los mandamos a la casa sin hablarles de Cristo? ¿A cuántos los despachamos de regreso porque nos damos cuenta que están emproblemados y les decimos: Dios que te haga bien, cuídate, nos vemos? Hoy en tu trabajo te despediste de gente que necesita de Jesús, pero los despachaste con hambre a su casa. No les hablaste del Señor, no les dijiste que tú tienes o que tú conoces a un Dios verdadero que puede ayudarles en su necesidad. Hoy, en este día, a tus amigos, a tus conocidos y a la gente a tu alrededor los despachaste sabiendo la necesidad que tienen y diciendo: ahí voy a orar por vos. Cuando Jesús te dice: tú dale de comer, tú alimentalos, tú háblales, tú haz algo por ellos, porque de lo que has recibido por gracia lo tienes que compartir. Esa es una gran verdad. Él dijo: mi comida. ¿Qué es la comida, hermano? Es una necesidad, ¿verdad? Entonces Jesús estaba diciendo: mi necesidad es hacer la voluntad del Padre. Y yo quiero que comprenda esto: el Jesús que expresa eso es un Jesús que su cuerpo se cansa, es un Jesús que su cuerpo tiene sed, es un Jesús que su cuerpo tiene hambre, es un Jesús que tiene necesidades también. No es Jesús hablando, no es Dios el que está diciendo ahí: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Es Jesucristo, es la persona humana, es el Cristo que fue tentado en todo pero sin pecado. Es ese mismo Cristo que cuando fue azotado sangró. Es ese mismo Cristo que cuando fue golpeado, hermano, su cuerpo se inflamó. En pocas palabras, no es que no tuviera hambre, sí tenía hambre, pero él comprendía: mi mayor necesidad es hacer la voluntad de mi Padre y acabar la obra. Tengo que acabar la obra por la cual fui enviado. Nosotros tenemos que entender que no estamos aquí por casualidad. No fuimos enviados a esta tierra para vivir tal como nos lo han dicho: nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso sería intrascendente. Eso sería vivir una vida como un pollo. Eso hacen los pollos, los gatos, los perros, todos los demás. Pero nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y lo que Dios hace tiene trascendencia. Por eso nosotros tenemos que dejar una huella por donde pasamos. Y la gente tiene que notar, hermano, mire, el día que usted y yo ya no estemos en esta tierra,
Tenemos que haber dejado una huella, una marca de lo que el Señor hizo a través de nosotros, y que la gente pueda decir simple y sencillamente que hubo una pérdida cuando nosotros faltemos. Qué tremendo todo eso. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted está imitando a Jesús? ¿Está imitando al Señor? ¿Es imitador de Cristo? ¿O simplemente usted está viviendo del Evangelio? Hay gente que vive para el Señor y hay gente que vive del Señor. Vivir del Señor es únicamente ver qué consigue. Vivir para el Señor es entender que el propósito de mi vida es hacer su obra en esta tierra. Entre más almas ganemos, entre más gente alcancemos, entre más personas marquemos, con lo que podamos hacer, mejor. Póngase de pie esta noche. Yo quiero que piense por un segundo con sus ojos cerrados cómo está viviendo su vida. ¿En cuántas personas usted ha dejado una marca? ¿En cuánta gente usted ha dejado una huella? ¿Cuántas personas lo van a recordar a usted y cuántas personas lo van a extrañar? ¿Cuánta gente va a decir: yo estoy en Cristo porque una persona llamada fulano de tal me habló de Jesús? ¿Cuántos podrán decir: mi matrimonio está de pie porque Dios usó a X o Y persona para predicarme el Evangelio, para hablarme de Jesús? ¿Cuánta gente va a poder decir que Dios lo sanó a través de usted? ¿Cuánta gente va a poder ver que usted se dejó usar por el Señor? Yo quiero pedirle un favor. Yo quiero que usted salga de ese mundo egocentrista en el cual vivimos, pensando únicamente a ver qué consigo yo y qué saco de bueno, y comience a imitar a Jesús en su colegio, en su universidad, en su trabajo, en su colonia, en su familia misma. ¿Cuánta gente en tu casa, en tu familia, tus alrededores no conoce al Señor? Y tú llegas a tu casa a disfrutar de las bendiciones y llegas a hablar de que la palabra estuvo preciosa, que la alabanza, que esto y que el otro, pero no le has tocado la puerta al vecino para decirle que Jesús le ama, que Jesucristo le ama. Hoy recordábamos con hermana Gladys que hace muchísimos años, hermana Gladys es mi madre para los que no saben, pero hace muchos años, muchísimos años, ella estaba pasando una etapa difícil y estaba separada de mi papá. Y entonces en esa separación ella se fue a vivir donde su mamá, o sea, donde mi abuela. Y a mí me tocó irme con ella, estar ahí. Fueron tiempos difíciles. Pero alguien en una iglesia, fíjense qué tremendo, en una iglesia alguien puso el nombre de ella y la dirección para que la fueran a visitar y le hablaran de Cristo. Esa tarjetita con ese nombre llegó a un ministerio dentro de una iglesia que se encargaban de visitar personas. Un día llegaron, le tocaron la puerta y le dijeron: señora, usted no nos conoce, pero nosotros venimos porque alguien nos dijo que usted necesitaba del Señor. Llegaron, le hablaron de Cristo, se la ganaron para el Señor. Gloria a Dios. Esa gente no la conocía, no ganaba nada, absolutamente nada. Posiblemente gastaron, invirtieron por ir hasta ahí a hablarle del Señor,
nunca más la volvieron a ver. Pero ¿sabe qué? Producto de eso, usted está ahora sentado en esta iglesia. Porque el que la ganó a Cristo a ella no sabía que ella en el futuro sería la madre de un pastor. Pero hubo un par de personas que posiblemente tenían mucho que ir a hacer, pero dijeron: es más importante ir a hablarle de Cristo a esta mujer. Y así como a ella, me imagino que fueron a hablarle ese mismo día a muchas personas. La mayoría de nosotros estamos aquí porque alguien nos habló de Jesús, porque alguien entendió que su comida era hacer la voluntad de Cristo. Si esa persona no lo hubiera hecho, usted tendría hoy que estar en otro lado. Pero usted está aquí porque alguien lo entendió. Ahora yo le hago una pregunta: ¿usted está dispuesto a hacer lo mismo? ¿Usted está dispuesto a hacer lo mismo por otros? Y a decir: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Usted está dispuesto a decir: Señor, yo quiero ser un imitador tuyo? Yo no vine a esta tierra a disfrutarla. Yo no vine a esta tierra a envolverme o desvanecerme en los placeres de este mundo. Yo vine a esta tierra a cumplir un propósito, Señor. Y ese propósito tiene que ver con lo que tú hiciste cuando estuviste acá. Quiero imitarte. Donde yo vaya, Señor, quiero predicar, quiero enseñar, quiero que sanen enfermos y quiero echar fuera demonios. Donde yo vaya, Señor, quiero hablar de ti. Donde yo vaya, quiero ganar almas. Donde yo vaya, quiero dejar huellas. Donde yo vaya, Señor, quiero compartir mi testimonio. Donde yo vaya, Señor, quiero hablar de tus maravillas y de tus bondades. Donde yo vaya, Señor, quiero decir que tú, Padre, moriste en la cruz del Calvario. Donde yo vaya, quiero contar cómo era mi vida antes y cómo es mi vida ahora. Donde yo vaya, Señor, quiero compartir las buenas nuevas. Señor, por favor, ayúdanos. Si usted quiere ser un imitador de Cristo, solo si usted quiere serlo, solo si usted quiere serlo, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser un imitador tuyo. Quiero hacer lo que tú hacías, identificarme con tus propósitos, moverme, Señor, en lo mismo que a ti te apasionaba, Señor. Padre, por favor, yo te suplico que pongas en mí carga por los que no te conocen. Yo te pido, Señor, que pongas en mí la necesidad, que impongas en mí la necesidad de hablar de este bendito evangelio. Señor, más allá de lo que yo pueda estar viviendo o pensando, pon en mí la carga, Señor, de hablarle a todas las personas que tengan contacto conmigo de las maravillas que tú haces, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú me des los recursos, la capacidad, la unción, la sabiduría, las palabras para hablar de ti, Señor. Dame el valor, pero sobre todo la pasión para hacerlo, Señor. Que tú seas glorificado en todo, Señor, y que mi vida, Señor, no termine en esta tierra sin haber hecho lo que tengo que hacer, mi Dios. Que mi vida sea relevante, que mi vida sea trascendente, Señor. Que muchos te puedan conocer a través de mi vida, Señor. Te lo pedimos esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.